Amen. Gracias a Dios. Vamos a responder una pregunta sobre la verdad del Evangelio. We're going to respond a question about the truth of the gospel. Una hermana nos envía un audio de una profecía. A sister sends us an audio of a prophecy. Alguien le compartió un individuo que dice estar hablando de parte de Dios, An individual that says that they're speaking about God. y en estos tiempos de esta pandemia él da una palabra And in these times during this pandemic, he gives a word. y él habla y dice que Dios le dijo cosas para la humanidad. And he says that he was told things by God to tell humans. La hermana lo comparte, es un audio bastante largo. The sister shares it as an audio that is very long. Ella le gustaría saber qué dice la Biblia sobre esta profecía. And she wants to know what the Bible says about this prophecy. Nosotros tenemos una porción de ese audio porque es muy largo. Vamos a colocar una parte We're, para que usted la pueda escuchar también. we're going to place a part of the video so you can hear it too. Vamos, los hermanos, vamos a colocar ese audio. Porque em 90 dias eu descerei para visitar o globo da Porque en 90 días yo descenderé para visitar el globo terrestre. para visitar o globo da terra. En 90 días minha vez de cobrar. llegó mi vez de pedir y de cobrar. Sobre a face de come a mãe. Entonces, esa es la parte del audio de esa profecía. That is the part of the audio that speaks about this prophecy. El individuo en esa profecía dice que Dios anuncia que va a descender a la tierra en 90 días The individual is saying that God will descend in 90 days to the earth. y que cuando descienda, And that when he descends, dice que el Señor va a cobrar, es su momento de cobrar. he says the Lord will punish. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? What does the Bible say about this? Porque vamos a probar las profecías a través de la verdad del Evangelio. Because we're going to put to test the prophecies with the gospel. Todas las cosas que van a ocurrir All the things that will occur antes de que ellas ocurran, before they occur, antes de que ellas pasen, before they happen, ya Dios las anunció en la Biblia, God already announced it in the Bible. todas ellas, All of them. especialmente las cosas relacionadas con el fin. Especially with the things about the end. Pero de todas las cosas que están por pasar y que estaban por pasar, But out of all the things that are going to happen and will las occur, que han ocurrido, the ones that have occurred, ya Dios en la Biblia las anunció. God already announced it in the Word. Vamos a comprobar esto. Vamos a leer en el profeta Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaiah chapter 46, verse 9. Acordaos de las cosas pasadas, Remember the former things of old, desde los tiempos antiguos, of the old times. porque yo soy Dios For I am God, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, and there is none else, and I am God, and there is none like me. que anuncio lo por venir desde el principio Declaring the end from the beginning, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. and from ancient times the things that are not yet done. Que digo, mi consejo permanecerá Saying, my counsel shall stand, y haré todo lo que quiero. and I will do all my pleasure. Por lo que nos dice la Escritura que Dios anuncia todo lo que está por venir. The word says it announces everything that will ¿Y come. Dios lo anuncia cuándo? And when does he announce? Desde antes de que ocurran, Or before it happens? desde el principio. From the beginning. Ya todas ellas están anunciadas
en la Biblia. All of them are announced in the Word. Todas están allí. They're already in the Bible. Y lo que el Señor anuncia en la Biblia es contrario a lo que está diciendo este individuo en esta profecía. What the Lord announces is different than what this individual is saying. Primero, el individuo habla alrededor del tema de esta pandemia, First, the individual speaks about the coronavirus, the pandemic, lo que es un tema sobre los eventos del fin the events of the end, de todas las cosas. the end of all things. Y nos dice que Dios va a descender, dice este individuo. And he says that God will descend, Dice que va a descender en 90 días. that he will descend in 90 days. Dice, en 90 días voy a descender. In 90 days I will Y descend. dice, voy a descender para cobrar. And I will descend to punish. En ningún lugar de la Biblia Dios dice que Él va a cobrar. In the Bible, it doesn't say that. No, No. en ningún lugar. In no word, En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios va a cobrar. no part of the Bible. Cuando habla de que Dios va a descender, When it speaks that God will descend, sí, dice que Dios va a descender a la tierra. it does say that God will descend to the earth. Pero en ninguna parte habla de cobrar. But it doesn't say that he Al will punish. contrario, On the contrary, Dios va a hacer otra cosa. God will do something else. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romans chapter 2, verse 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Who will render to every man according to his deeds. Dios no va a cobrar. God is not going Dios to no punish. necesita cobrarle a nadie. God doesn't need to do that. Dios va a pagar. God will pay. Dios va a pagar a cada persona conforme a lo que han hecho. He will render to every man according to Dios his no deeds. necesita cobrarle a nadie. God doesn't need to punish De anyone. Dios son todas las cosas. From God is all things. Para ver esto vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. First of Chronicles chapter 29, verse 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Both riches and honor come of thee, y tú dominas sobre todo. and thou reigns over all. En tu mano está la fuerza y el poder, In thy hand is power and might, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. and in your hand to make great and to give strength unto all. Por lo que todas las riquezas, All the richness, todo lo que hay, everything there is, todo lo que existe, everything that exists, a Dios le pertenece. it belongs to God. Dios no necesita, por eso es que la Biblia no habla de que Dios va a cobrar. That is why the Bible doesn't state that he will. Ahora, este individuo dice que Dios va a descender, que Él va a cobrar, entre otras cosas. The individual says that he will descend, and in the midst El of resto del everything, audio dice, si ustedes ven lo que está ocurriendo, van a venir cosas peores, dice. he says that more things that are worse will come. Voy a descender, dice él, voy a cobrar, voy a pagar, voy a cobrar y voy a quitar gente de reinos. He says that he will remove people from the reigns. La Biblia dice que el Señor va a descender, The Bible says that God will descend, pero nunca habla de que Dios va a descender a cobrar. but it never says that he will punish. ¿De qué descenso habla Dios? Of what descending does God speak? Vamos a verlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando For the Lord himself will descend from heaven with con a voz de shout, with arcángel the voice of archangel, y con trompeta de Dios, with the trump of God. que dice, Over- descenderá. He will descend. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre que Dios desciende. Let's see what the Bible says. Dios descenderá God will descend del cielo y ¿qué va a pasar? from heaven, and what will happen? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ shall El rise descender first. de Dios es para que los muertos resuciten. The descending in God is for the dead to Versículo resurrect. 17. Verse 17. Luego nosotros, los que vivimos, Then we which are alive los que hayamos quedado, and remain, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Entonces el descender de Dios no es para pagar. The descending of God is not to punish, El descender de Dios es para hacer resucitar a los que han muerto en Él. it's to resurrect the ones that have died in Him. No es cierto que Dios va a resucitar para pagar. It's not correct. Y si Dios desciende en 90 días, If the Lord descends in 90 days, va a hacer algo que no está en la Biblia. He will do something that is not in the Word. Va a descender en 90 días para cobrar. He will descend in 90 days to Y punish, no ha ocurrido todavía el descender para que resuciten los muertos and the resurrection of the dead has o para not que occurred, seamos ¿qué? Arrebatados. or for us to be caught up together. Si va a descender antes de que esto ocurra porque no ha ocurrido el arrebatamiento. If He will descend, it will descend before this happens. Entonces se está hablando de algo que no está en la Biblia. It's not in the Word. Esta profecía se comparte alrededor del tiempo de esta crisis mundial que estamos viviendo, This prophecy is shared around this crisis that we're living in, por lo que sí trata de un tema que el Señor sí lo tocó. It does touch a topic that God did talk Vamos a about. verlo, Mateo capítulo 24, versículo 6. Matthew chapter 24, verse 6. Y oiréis de guerra And you shall hear of wars, y rumores de and guerras. rumors of wars. Mirad que no os turbéis, See that ye be not troubled. porque es necesario que todo esto acontezca. For all these things must come to pass, Pero aún no es el fin. but the end is not yet. Entonces, cuando escuchemos de guerras, When we hear of wars, con rumores de guerras, or rumors of wars, y además, versículo 7, verse 7, porque se levantará nación contra nación, for nation shall rise against y nation, reino contra reino, and kingdom against kingdom, y habrá pestes and there shall be famines, y hambres pestilences, y terremotos en diferentes lugares. and earthquakes in diverse places. Y todo esto será principio de dolores. And all these are beginning of sorrows. Entonces, esta profecía, hay muchas que hay, si a usted le comparten esta u otra que están compartiendo, This prophecy or others that they're tienen que sharing, ver con estos eventos que son los de los principios de dolores. it has to do with the beginning of sorrows. Pero sobre esto Dios ya habló todo lo que iba a pasar. But God already said Lo dijo todo. everything that was going to happen. No hay nadie que pueda hoy hablar por parte de Dios que diga algo que ya no está aquí, There is no one that can say something that is not in the Bible. porque el Señor mismo se encargó de que a nosotros nos dijeran todo lo que iba a pasar, Because the todo Lord lo que made- iba a suceder. the Lord made sure for us to know. Para ver que esto es así, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Revelation chapter 1, verse 1. La revelación de Jesucristo The revelation of Jesus Christ, que Dios le dio which God gave unto him, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. to show unto his servants the things that must surely come to pass. Entonces, en el libro de Apocalipsis, In the book of Revelations, el Señor se aseguró the Lord made sure de que nosotros pudiéramos leer todas las cosas que iban a suceder, for us to be able to read all the things that were going to occur. todo lo que iba a suceder alrededor del principio de dolores, Everything that would occur in the beginning of todo sorrows, lo que iba a pasar en la tribulación everything that would happen in y tribulation, todo lo que iba a pasar después de la tribulación. and everything that would happen after tribulation. Todas esas cosas que iban a ocurrir, ya el Señor las escribió aquí, All these things the Lord already wrote them. ya las dijo. He already stated. Por lo que, ¿para qué Dios va a hacer que alguien más diga lo que ya está aquí? So why would God want someone else to say what is already written? Ya está escrito, It's already written in ya the está word. dicho. It's already told. Cuando se levantan personas a querer hablar por Dios cosas que ya están dichas, When people rise saying things that are lo already told, que siempre termina ocurriendo what almost always happens, es que terminan agregándole, they add. terminan diciendo cosas que la Biblia no dice, They begin to say things that the Bible doesn't say. terminan hablando sobre el fin They start to speak about the end de cosas que no están aquí escritas. of things that are not written in the Es word. decir, lo que terminan haciendo es agregando a lo que el Señor ya reveló.
is that they add to what the Lord already revealed. Y cuando alguien le agrega a lo que Dios ha dicho, And when someone adds to what God already said, cuando alguien le agrega a la palabra de Dios, when someone adds to the word of God, la Biblia misma nos dice que eso es una mentira. the Bible says that that is a lie. Y quien lo dice es un mentiroso. And the one that says it is Vamos a a lie. verlo. Proverbios capítulo 30, versículo 6. Proverbs chapter 30, verse 6. No añadas a sus palabras, Add thou not unto his words, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. lest he reprove you and be found a liar. Cuando este individuo dice que Dios va a descender en 90 días, When the individual says that the Lord will descend in 90 days, él está agregando a la Biblia algo que no tiene. he's adding to the Bible something it doesn't have. ¿Está entendiendo? He understands. Eso no está en la Biblia. It's not in the word. Cuando este individuo dice que Dios va a descender para cobrar, When the individual says that the Lord will descend to punish, él está agregando a lo que dice Dios en la Biblia. he is adding to what the Bible Y el already mandamiento says. de Dios es no le agregues para que no seas hallado mentiroso. The commandment is to not add to the word, to not be found a liar. Por lo que no solamente es hallado mentiroso, It's not only found a liar, sino que la Biblia dice but the Bible says que cuando se agregan palabras a través de profecías, a través de cualquier manera, when we add words through prophecies or any a other lo way que Dios ya dijo to what God already said, en la revelación de Apocalipsis, to what God said in the Revelations, cuando alguien le agrega lo que él ya dijo, when someone adds to what he already said, el Señor dice que hay un castigo muy grande. the Lord says there is a punishment very, very Para great. verlo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Revelation chapter 22, verse 18. Yo testifico For I testify a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. Si alguno añadiere a estas cosas, If any man shall add unto these things, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. God shall add unto him the plagues that are written in this book. Entonces, si un hombre o una mujer dicen que hablan de parte de Dios If a man or woman state they are speaking from God, y lo que dicen son cosas que agregan a las profecías del libro de Apocalipsis, and what they say is adding things that are from the book of Revelation, las profecías del Señor Jesús, from the prophecies of Jesus, las profecías que dio el Señor Jesús a través de este libro. the prophecies that the Lord gave to Si his book. alguien agrega, el Señor dice, yo testifico. If someone adds, the Lord says he testifies. Que si alguno le agrega a las palabras de esta profecía, That if someone adds to the words si of this alguien llega y prophecy, dice, además de lo que dice aquí, que Dios va a venir en 90 días, if someone says the Lord will come in 90 days, que a través, en medio de la crisis de la pandemia, ahora es peor lo que va a venir, then now his words will come. ahora voy a hacer esto, Now I will do this. ahora va a morir esta gente. Now these people will die. Si alguien viene y dice cosas que no están aquí, If someone starts to say things that are que not Dios there, va a cobrar, that God will pay. las otras cosas que dice, si alguien le agrega, If someone adds, el Señor dice que testifica que Él le va a agregar de las plagas que están en este libro a esa persona. he testifies that he will add the plagues that are written in this book. La Biblia nos advierte que estas cosas iban a estar ocurriendo. The Bible warns us that these things were No going nos to debe occur. sorprender. It should not surprise us. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Verse of John chapter 4, verse 1. Amados, no creáis a todo espíritu, Beloved, believe not every spirit, sino probad los espíritus si son de Dios, but try the spirits whether they are of God. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Because many false prophets are gone out into the world. Entonces, si hay muchos falsos profetas, también hay que If there is many false prophets, then there is muchas falsas profecías, many false prophecies. porque los falsos profetas dicen The falsas profecías. The false prophets say false Si hay prophecies. muchos falsos profetas, hay muchas falsas profecías. If there's many false prophets, there's many Y false el prophecies. mandamiento para nosotros es no creer cualquier espíritu. And
And the commandment is to not believe sino every hay que spirit. probarlos. You have to test them. Hay que hacerle la prueba con la Escritura. You have to do the test with the word of God. Si no pasan la prueba de la Escritura, no es una profecía de Dios. If it does not pass the test with the word of God, it's not a prophecy from the Lord. Y esa es la respuesta de la Biblia. And that is the answer of ¿Se the entendió? word. Did you understand? Esperamos que la hermana haya entendido.